Hare Krishna, muy buenos días, Namo Vishnupadaya, Krishna Prasaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine, Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones de Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 18, que lleva como título La perfección de la renunciación. En el último encuentro de Amanecer Espiritual habíamos comentado los versos número 9, a ver, disculpen, los versos número 11 y 12, que voy a recordarlos porque a partir de ahí vamos a continuar con el verso 13, que se concatena con estos dos anteriores. El verso número 11 decía lo siguiente: es en verdad imposible que un ser encarnado abandone todas las actividades, pero aquel que renuncia a los frutos de la acción se dice que es alguien que verdaderamente ha renunciado. O sea, el Señor Krishna está diciendo, en este mundo material no se puede dejar de hacer actividad porque es un mundo de actividad y cambio, y por tanto la entidad viviente enredada en su ilusión tiene que hacer o desarrollar este sueño de que está actuando. Pero dice que aquel que renuncia al fruto de dicha actividad, entonces verdaderamente es un renunciante. O sea, la cuestión no está en renunciar a la actividad determinada, sino también en comprender que es el fruto de dicha actividad que nos va entonces enredando en lo que conocemos como reacción kármica, ya sea en las favorables o en las agradables o en las desagradables. El texto número 12 decía: pero aquel que no es renunciado, entonces las tres clases de fruto de la acción, lo deseable, lo indeseable y lo mixto, se devengan después de la muerte. Pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar. Está explicando, pero que sin embargo aquel que no renuncia a los frutos de la acción, sino que comienza a disfrutar de ellos, comienza a atarse a ellos, pues inevitablemente va a tener que, ¿cómo se dice? Va a tener que sufrir o disfrutar de lo que conocemos como reacciones kármicas, ya sea las favorables, las desfavorables o las mixtas. Entonces el verso número 13, que es el que vamos a comenzar hoy, dice lo siguiente: oh Arjuna, el de los poderosos brazos, según el Vedanta hay 5 factores que intervienen en el cumplimiento de toda acción. Ahora voy a informarte de ellos. Evidentemente, si el Señor Supremo está hablando sobre la renuncia, el término renuncia está estrechamente relacionado con el término acción o actividad. O sea, porque se renuncia a los frutos de dicha actividad. Entonces el Señor, por tanto, de manera también lógica, le va a hablar a Arjuna sobre qué es esa actividad, o sea, cuáles son los factores que intervienen en toda actividad y cuáles son los factores que determinan que una actividad pueda ocurrir o no pueda ocurrir. Verso número 14 o texto número 14 dice lo siguiente: el lugar de la acción, el ejecutor de la acción, los diversos sentidos, las muchas clases de esfuerzos y por último la superalma. Esos son los 5 factores de la acción. El Señor le menciona aquí 5 elementos que sin esos elementos no hay acción posible en este mundo material. O sea, la entidad viviente no puede desarrollar ninguna actividad conocida como acción a través de este cuerpo material.
comienza mencionándole como el lugar de la acción. La entidad viviente realiza la acción en este cuerpo material. O sea, la entidad viviente, a través de esta máquina conocida como cuerpo humano, es que realiza la acción y en ella también realiza la acción. Por tanto, el lugar de la acción o cuerpo material es el lugar donde sucede la acción. Sin ese lugar, o sea, sin ese cuerpo material, ya sea burdo o sutil, digo burdo o sutil porque a veces pensamos que cosas, por ejemplo, las culturas hablan, por ejemplo, de los cuerpos sutiles, hablan de los fantasmas, de las no sé qué, de las presencias astrales, cosas así, y eso también son cuerpos, pero son cuerpos hechos de una energía o sustancia un poco más sutil, pero todavía material. Por tanto, sin la existencia de un determinado cuerpo, ya sea sutil o burdo, donde se desarrolle esa acción, entonces no hay posibilidad de acción en el mundo material. Después continúa diciendo el ejecutor. El ejecutor de la acción entonces sería la entidad viviente original que está atada o enredada en ese cuerpo material. Continúa diciendo los diversos sentidos. Evidentemente la entidad viviente no puede desarrollar acción por sí misma en este mundo material, entonces ella necesita de la mente y la mente necesita de los sentidos. Por tanto, los sentidos, sobre todo los sentidos de la acción también, o sea, las piernas, las manos, la boca, el órgano genital y el órgano excretor, esos son los 5 sentidos de la acción, que principalmente son protagonistas en lo que llamamos actividad en este mundo material. Después continúa diciendo las muchas clases de esfuerzos. O sea, constantemente si nos sentamos a analizar, vemos que la acción normalmente en este mundo material lleva una serie de esfuerzos. De hecho, el cuerpo está realizando una serie de esfuerzos. Esto no quiere decir que sea más trabajoso o menos trabajoso, sino que simplemente hay un gasto energético, o sea, hay un esfuerzo de un tipo o de otro. Así que los diversos esfuerzos también son necesarios para que ocurra una acción en este mundo. Y por último, la superalma. Esos son los 5 factores de la acción. Y entonces, evidentemente, por último, tenemos a la presencia de la Suprema Personalidad de Dios o del Señor Supremo en forma de Paramatma o Superalma o compañía constante que acompaña y sigue al alma en esta experiencia de vida material, de existencia material y por tanto también de actividad material. Realmente es la superalma quien lo coordina todo, o sea, es por la superalma que todo lo demás puede existir, es por la superalma que hay un alma, que el alma se puede mantener en este mundo material, es por la superalma que hay un cuerpo que se ha podido construir y se sigue construyendo y desarrollando y manteniendo, es por la superalma que existen los sentidos, es por la superalma que existen los diferentes esfuerzos. Entonces la superalma o este quinto elemento, realmente por ser el quinto mencionado, no es que sea el menos importante, realmente es el principal, o sea, es el primordial. Es importante que nosotros reflexionemos sobre este hecho y que en cada actividad que realicemos o en cada momento de nuestra vida nos dediquemos a observar estos 5 elementos, o al menos los 4 materiales, o los 4, o sea, los 4 que no son la superalma, o sea, nos dediquemos a observar el elemento cuerpo, o sea, cómo toda actividad requiere del cuerpo, nos dediquemos a observar el elemento de los sentidos, como toda actividad requiere de una forma u otra determinados sentidos, el elemento de los esfuerzos o los determinados esfuerzos y el elemento de la presencia o ejecutor, o sea, el ego, porque realmente es a través del ego falso, a partir del ego falso que uno cree que está realizando actividad. Entonces el ego falso es realmente esa manifestación ilusoria, o sea, usted cree que es el ego falso, es la manifestación o representación ilusoria de la entidad viviente en este mundo material. Ella no tiene conciencia de sí misma, ella tiene conciencia de su falsa identidad conocida como ego falso. El texto número 15 dice, toda acción correcta o incorrecta que la persona ejecute con el cuerpo, con la mente o las palabras,
es causada por esos 5 factores. O sea, no hay ninguna acción de ningún tipo que no sea causada por esos factores. Entonces es importante realizar una reflexión porque en ese sentido uno puede llegar a pensar que está desarrollando algún tipo algún tipo de acción determinada. Pero realmente si uno revisa es como un rompecabezas, como una maquinaria, son varios los elementos sin los cuales no puede ejecutarse ninguna acción. El texto 16 dice lo siguiente: por lo tanto, aquel que cree que es el único autor, haciendo caso omiso de los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal y como son. Krishna está diciendo, mira, te he descrito estos 5 elementos, 5 factores que intervienen en toda actividad porque muchas personas constantemente en este mundo material, incluso grandes eruditos o personas que creen ser grandes eruditos, están pensando que ellos son los responsables o ejecutores de cualquier acción. Ellos están creyendo la ilusión de que ellos están actuando y que por tanto ellos son los únicos ejecutores, ¿verdad? Usted mismo, yo, cualquier otra persona, a veces decimos, no porque hice tal cosa, porque realicé tal actividad, porque ya sea una actividad favorable o no favorable, siempre nos referimos a nosotros como aquellos que la realizamos y un poco dejamos de lado o ni siquiera prestamos atención a todos estos elementos. Pero el Señor está diciendo que cuando pensamos así, estamos siendo poco inteligentes, cuando pensamos que solo nosotros, o sea, el nosotros ese es el ego falso, que solo nosotros somos los responsables de la ejecución de una acción, entonces significa que no estamos viendo las cosas tal y como son. En verdad el alma no realiza ninguna acción en este mundo material, en todo caso es en nosotros que es la concepción del ego falso. Aún ese nosotros por sí solo tampoco puede realizar ninguna actividad. El ego falso es solamente una de las 5 piezas que intervienen en toda actividad, pero él por sí mismo no puede realizar actividad. Él necesita de un cuerpo material a través del cual manifestarse y con el cual identificarse. Necesita de sentidos materiales de la acción y de la sensación. Necesita de determinado esfuerzo y por supuesto necesita de la presencia de Señor Supremo dentro de ese cuerpo material o dentro de esa compleja maquinaria. Entonces el Señor Krishna continúa diciendo en el verso número 17 lo siguiente: aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombres en este mundo, no mata, y a él tampoco lo atan sus acciones. Este es un verso delicado. El Señor dijo en el verso anterior que aquel que piensa que es responsable de la acción, o sea, que él es el ejecutor, simplemente la acción depende de él, ese no es muy inteligente, o sea, es un ignorante, porque está ignorando la participación del Señor Supremo, del cuerpo material, de los esfuerzos y de los sentidos, además del ego falso. Sin embargo, el Señor Krishna está citando a otro tipo de personas ahora. Está citando a un tipo de persona que ve las cosas tal y como son, que ha comprendido perfectamente que él no está ejecutando ninguna acción, que realmente la acción es posible o la ilusión de acción es posible por la combinación de estos 5 elementos. Por eso el Señor dice: aquel que no es movido por el ego falso, o sea, por una falsa identificación, sino aquel que se ha comprendido como criatura espiritual, como elemento espiritual, o sea, que ha comprendido su verdadera esencia, que se ha liberado de la ilusión de identificación material falsa. Entonces dice: aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada. Evidentemente, cuando uno ha comprendido quién es porque la inteligencia se ha desenredado de la ilusión material. Mientras que nuestra inteligencia esté enredada en la ilusión material, entonces es imposible que uno pueda comprender las cosas tal y como son.
Sigue diciendo, aunque mate hombres en este mundo, no mata, y a él tampoco lo atan sus acciones. ¿Por qué Krishna está mencionando este ejemplo de aunque mate hombres en este mundo, no mata? Vamos a recordar que Bhagavad Gita se desarrolla en un campo de batalla justo antes de iniciar la gran batalla. Y entonces Arjuna está confundido, ¿qué hago? ¿Peleo o no peleo? O sea, literalmente se está preguntando, ¿mato o no mato? Arjuna era un guerrero, Arjuna nunca se había preguntado esto porque desde pequeño estaba entrenado para guerrero. Además tenía carácter y naturaleza de guerrero. Así que él nunca había tenido ningún problema en matar cuando era necesario, sea por la defensa, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, acá en este caso, vamos a ver que se encuentra en una disyuntiva porque entra el factor identificación. O sea, él se ha identificado con otras entidades vivientes que él las tiene como su familia, como sus amigos, como su maestro, como esto, como aquello. Esta identificación evidentemente está dada en relación al cuerpo, porque usted le llama familia a aquella entidad viviente que está ocupando un cuerpo que de cierta manera está relacionado con su cuerpo. O sea, o ha salido de su cuerpo, o ha salido de otro cuerpo que está relacionado, como dicen por ahí, de sangre con el cuerpo suyo, o simplemente esa entidad viviente está en un cuerpo que en su desarrollo ha crecido junto al suyo y se han hecho amigos o han desarrollado una cierta simpatía. Todo lazo o toda identificación que vemos en Arjuna está dirigida desde el cuerpo y hacia el cuerpo. Todos esos términos están dirigidos por la concepción y la identificación del cuerpo. Entonces, por tanto, cuando yo me identifico con el cuerpo y pasan estas series de conflictos en mi mente, aparece un factor importante porque es el factor, cuando yo me identifico con algo, desarrollo lazos con ese algo, y entonces viene, bueno, le voy a hacer daño. O sea, le voy a hacer daño a mi primo. O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a matar a mi primo? Realmente esa entidad viviente espiritual no tiene primo, o sea, la entidad viviente espiritual no tiene tal cosa como primo, porque no tiene tal cosa como tío, ni como padre, ni como madre. Lo que tiene padre, madre, tío es el cuerpo material, y la entidad viviente identificada con ese cuerpo se cree que es prima, sobrino, hijo, madre. Y entonces cuando se cree todo eso y se identifica y se ata a esas determinadas identificaciones, se olvida cada vez más de quién es y se olvida sobre todo de cuál es su deber en cada momento. ¿Cuántas veces no escuchamos noticias o a veces en nuestra propia vida no ha sucedido que hacemos ciertas concepciones en nuestro deber porque se trata de un familiar, porque se trata de un amigo? A veces incluso cuántas veces no hemos criticado a aquella persona que se encuentra en una posición de trabajo o en un cargo determinado, y una persona va allí a hacer un trámite y le dicen que no, pero sin embargo va otra persona que es su amigo, que es su familiar, y entonces le hacen el trámite y uno dice, pero ¿cómo es posible? Qué injusticia, ¿verdad? Pues bien, eso mismo está pasando con Arjuna. Arjuna está dudando si hacer o no cumplir con su deber. ¿Y por qué está dudando? Disculpen de eso, porque se ha identificado, entonces él está creyendo que él va a matar. Si él cumple con ese deber, él va a matar a esas personas. En verdad, Krishna le ha descrito los 5 elementos de la acción para hacerle ver que en verdad él no va a realizar ninguna acción. O sea, mira, Arjuna, tú no vas a realizar ninguna acción. Tú vas a participar en la batalla, pero debes comprender que toda esta batalla está ocurriendo porque yo le estoy permitiendo, o sea, por mi propia voluntad. Yo soy el 5.º elemento de la acción, yo soy el elemento fundamental. Pero aún así, aparte de mí, aquí en esta acción de pelear va a participar tu ego falso, o sea, tu personaje de guerrero. Va a participar ese cuerpo material que tienes ahora, van a participar los sentidos materiales que ahora estás dirigiendo, y va a participar los diferentes esfuerzos, y evidentemente yo dirigiendo la orquesta. Entonces, si te das cuenta, en esos 5 elementos no estás tú.
O sea, no está la entidad viviente original. Por tanto, lo que tú vas a hacer aparentemente, o sea, matar o no matar, eso es simplemente incorrecto. O sea, realmente tú no vas a matar y es imposible que tampoco seas matado. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, recordemos que Krishna describe la diferencia que hay entre el cuerpo material y el alma material a Arjuna, para hacerle ver que en verdad ni puede matar ni es matado, porque el alma ni es cortada, ni es quemada, ni es secada, etcétera, etcétera, es imperecedera, siempre permanece, no nace, no muere. Realmente cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de todo eso, hablamos en referencia al personaje, al ego falso, al alma identificada con el cuerpo material, y por tanto todo aquello que le pasa a ese cuerpo material, ella cree que le está pasando a ella, y todo aquello que ella haga a otro cuerpo material, cree que se lo está haciendo. Y esa es la ilusión. Entonces Krishna está diciendo, mira, si cumples con tu deber, pero lo haces desde el conocimiento, desde la comprensión verdadera, no lo haces por pasión, no lo haces por ignorancia. O sea, Arjuna debía pelear, pero no debía pelear desde la ignorancia, o sea, desde la falta de conocimiento, desde la inercia, desde un instinto básico animal. No debía pelear desde la pasión, o sea, no debía pelear por avaricia de territorio, por avaricia de fama, porque lo ascendieran en grados militares. O sea, eso es pelear desde la pasión, porque lo alabaran, o sea, para placer, para glorificación, para experimentar placer de los resultados de su atención, sino que debía pelear desde la modalidad de la bondad pura. O sea, debía pelear como una cuestión de deber. Vamos a recordar que la modalidad de la bondad pura tiene eso como centro. La entidad viviente no se entrega a nada, ni por ignorancia ni por pasión, sino por una cuestión de deber, movida por el conocimiento. Entonces, si Arjuna comprende que un elemento de la acción es el Señor Supremo y Él lo dirige todo, y Él le está diciendo a Arjuna que pelee, que debe pelear, entonces Arjuna simplemente debe pelear. Él debe simplemente, por decirlo así, hacer esa obra de teatro y participar como guerrero, y entonces desarrollar la actividad de pelear. Porque si Arjuna deja de pelear y no pelea, entonces no solo está incumpliendo con su deber, sino que también está actuando de manera desfavorable desde el punto de vista de devoto o de sirviente al Señor, porque no está satisfaciendo, no está dando satisfacción al Señor Supremo. O sea, el Señor Supremo, vimos también en Bhagavad Gita, a mitad de Bhagavad Gita, el Señor Supremo le dijo, mira, ya todas esas entidades vivientes están destinadas a perecer. O sea, ya ellas están, de hecho, están muertas. O sea, ya yo lo decidí, ya este tienen que terminar su tiempo porque están causando mucho daño. Entonces tú solo vas a ser el instrumento visible que vas a aparentemente quitarlas de este mundo. O sea, vas a matarlas aparentemente, pero ya ella, lo hagas tú o no lo hagas tú, o sea, pelees tú o no pelees tú, ya ellas no van a poder continuar en este mundo porque yo lo he decidido. Vamos a recordar que cuando Krishna muestra la forma universal, Arjuna ve diferentes bocas de fuego y ve a grandes generales y grandes participantes de esta batalla que van dirigiéndose a esas bocas de fuego y son tragados por esas bocas de fuego. O sea, a nivel sutil, ya esos personajes estaban destinados a perecer, a dejar de existir como esos personajes. Arjuna simplemente iba a ser el instrumento. ¿Pero por qué el instrumento? Porque el Señor nunca quiere la gloria para él. El Señor siempre permite que el devoto sea un instrumento de sus grandes acciones, de sus grandes victorias, para que sea el devoto quien se lleve toda la glorificación. Porque el Señor siempre está pensando en alabanzas de su devoto, el Señor siempre está pensando en cómo el mundo entero puede ver que su devoto es maravilloso. Realmente el devoto sabe que no es maravilloso, el devoto sabe que toda causa de triunfo es perteneciente al Señor. Entonces el devoto, cuando lo alaban a él, en su corazón él dice, no, esto realmente lo produjo el Señor. Es una relación muy bonita, ¿verdad? El Señor quiere realizar a su devoto, pero el devoto quiere realizar a su Señor, y eso es bhakti, es una relación de amor. Entonces Krishna le está diciendo, mira,
aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombres en este mundo, no mata, y a él tampoco lo atan sus acciones, o sea, no hay reacción kármica. Evidentemente una persona necia, estúpida y tonta podría tomar este verso y decir, bueno, voy a matar gente, voy a comenzar a matar gente porque aquí Krishna dice que aunque mate hombres no mata. Sí, pero esa persona necia y tonta está siendo movido por la ignorancia, porque de hecho está ignorando la primera parte del texto. La primera parte del texto dice aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada. Ese tipo de persona pensando así, bueno, ya simplemente voy a comenzar a matar gente porque así realmente no estoy matando, está movida por el ego falso porque está movida por el deseo de matar, o sea, entretenerse matando. Arjuna no tenía ningún deseo de matar, Arjuna no quería entretenerse matando, Arjuna no quería hacer nada de eso. Krishna lo que lo está llamando simplemente es a cumplir con su deber, un deber histórico en un momento determinado para que pudiera ser restablecida la religión o el Dharma en este mundo que había sido desplazada por aquellas personas envidiosas, mezquinas. Y aún después de muchos intentos de negociación, ellos no quisieron negociar, ellos quisieron simplemente convocar a la batalla y tenían las intenciones de arrasar con el pueblo o la dinastía de los Pándavas, o sea, con los únicos religiosos o los únicos devotos del Señor que quedaban en toda la tierra. Y entonces evidentemente el Señor no va a permitir eso. Y entonces es que se produce todo este asunto de la batalla de Kurukshetra. Es importante que nosotros tomemos conciencia porque tenemos que realmente sentarnos a meditar en todos los asuntos de nuestra vida. Porque todos los asuntos de nuestra vida realmente los hemos construido en base a la identificación con el cuerpo, en base a la identificación con este cuerpo material. Es que hemos diseñado en nuestra cabeza todas las redes de significado. O sea, aquello que da sufrimiento al cuerpo, decimos que es malo para nosotros, aquello que da placer, decimos que es bueno. Aquellas entidades vivientes u otros cuerpos que están relacionados a este cuerpo los llamamos de diferentes maneras: maestro, amigo, vecino, enemigo, cosas así. O sea, toda la construcción de nuestra vida en este mundo material, en este transitoria etapa que estamos viviendo ahora mismo, está basada en la relación con el cuerpo. Por tanto, eso significa que nuestra felicidad o concepto de felicidad también lo tenemos basado en el cuerpo. Nuestro refugio, nuestros conceptos de refugio también está basado en aquello que sirva de refugio para el cuerpo. A veces uno puede ir caminando y pensar y ver a una persona durmiendo en el frío, temblando, y esa persona, por ejemplo, uno la conocía desde hace tiempo y uno puede pensar, mira, ese era religioso o ese es de tal tipo de religión y mira ahí cómo está abandonado. O sea, uno saca la conclusión de que está abandonado porque ve a ese cuerpo abandonado. Pero uno no tiene la menor idea del estado mental de esa persona. Esa persona va y en su corazón está completamente refugiada en el Señor. Entonces, en verdad, esa persona, su verdadera realidad no es que está abandonada. Por eso es que esta cosa de la interpretación de la literatura espiritual debe hacerse desde un ángulo completamente diferente. Tenemos que ir cambiando nuestra concepción de comprender las cosas. Tenemos que ir poco a poco dejando de guiarnos por los aspectos externos y comenzar a situarnos y preguntarnos: ¿dónde estará la conciencia, el corazón, la mente de esa persona? Porque ahí está el verdadero sentido. El verdadero sentido no es qué está pasando con su cuerpo. El verdadero sentido no es qué está pasando con su cuerpo. El cuerpo es importante, pero el verdadero sentido es comprender que hay una diferencia básica, elemental e importante entre el alma y el cuerpo. Entre el alma y el cuerpo. Entonces yo debo cuidar mi cuerpo, yo debo analizar mi cuerpo, estudiarlo, ver cómo funciona esta maquinaria, así como debe cuidar el dueño de un auto, su auto o su maquinaria de producción de algún elemento, pero no debe confundir a la maquinaria con el operador de la maquinaria.
Entonces yo tengo que observar las dos cosas, pero me he pasado esta vida material, observando solo el cuerpo, dependiendo del cuerpo, tomando conciencia del cuerpo y a veces un poquito de la mente, porque ni siquiera de la mente tomamos casi conciencia. Por eso es que uno se deprime, se pone ansioso, se estresa, porque no tiene ni conciencia de su propia mente. Entonces, dedicar tiempo a compensar esa situación. Dedicar tiempo a observar mi mente, dedicar tiempo a observar también mi presencia. La presencia. No el cuerpo, no la mente, sino la presencia. ¿Qué es la presencia? Sentir esa presencia, sentir mi existencia. No es sentir la existencia del cuerpo, no existir la existencia de la mente, no. Sentir la existencia. Pero ¿y cómo se siente esa existencia? Es lo que llamamos tomar conciencia, pero no es tomar conciencia de nada, es tomar conciencia de mí mismo, tomar conciencia de mi propia existencia, tomar conciencia de que hay una sustancia, hay algo que no logro definir bien, que está allí, pero que es ese ejercicio necesario. Porque cuando hacemos ese ejercicio, si vamos ganando en conciencia de nosotros mismos, entonces después vamos a ser capaces de observar desde esa conciencia y vamos a ver cómo el cuerpo actúa, cómo los sentidos actúan, cómo los esfuerzos participan de esa actuación e incluso a su debido tiempo vamos a ver también cómo el ego falso está allí y nosotros no somos ego falso, y ya como conclusión vamos a poder entonces también divisar la presencia también del Señor Supremo en medio de toda actividad que podamos realizar de cualquier tipo en este mundo material está de una forma u otra mantenida, producida, sostenida por el Señor Supremo. Nada puede existir sin el Señor Supremo. La próxima vez que usted se sienta orgulloso de una actividad, de un triunfo, que usted diga yo hice esto, yo hice aquello, o esto es mío porque yo lo construí, recuerde que ninguna actividad es construida o realizada por el ego falso por sí solo. Se necesitan de los otros elementos y el principal es el Señor Supremo, así que eso realmente podemos decir de una forma u otra ha sido realizado por el Señor Supremo, o sea, en el sentido de que ha participado y participa siempre de una forma u otra, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta. Si pensamos eso y comprendemos eso, entonces todo sentido de vanidad, de orgullo y arrogancia dejará de estar en nosotros y nos convertiremos en humildes sirvientes del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su paz siempre presente esté con nosotros, porque tenemos mucho que comprender. Tenemos mucho que analizar, tenemos mucho que observar en nosotros mismos y evidentemente tenemos mucho que cambiar, pero para eso necesitamos ser receptivos, pero sobre todo necesitamos entrar en un estado de observación tranquila, observación pacífica, observación consciente, de apertura, entrega y con total humildad. Hare Krishna, buenos días, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna